Escuela Nacional de Antropología e Historia, becas CONACYT. La siguiente presentación es parte del coloquio interno 2024 del posgrado de Antropología Social a nivel doctorado de la generación 2022 con el tema La transdimensionalidad de la muerte y su relación con el duelo, de donde parte del proyecto de investigación La experiencia del duelo, el sentido de la muerte, desde el pensamiento ancestral náhuatl, de donde surge el título tentativo de la tesis De lo visible a lo invisible del transduelo, la transdimensionalidad de la muerte en la herencia sociocultural de origen náhuatl en Miacatlán, en Milpalta. El siguiente proyecto bien se puede insertar en los 10 problemas prioritarios que generan las estrategias nacionales de los programas del CONACYT, de los cuales 4 son los que puede colocarse este proyecto de investigación y de que puede dar entendimientos más amplios a otras investigaciones y a generar cambios sociales. Entre ellos está seguridad humana, salud, soberanía alimentaria, las cuales está insertado el comprender a la muerte y al duelo por esta misma muerte fisiológica, lo que conlleva a tanto seguridad humana, salud y soberanía alimentaria. Pero en el caso de este proyecto de investigación, en este momento, por estar inserto en la línea análisis del discurso y semiótica de la cultura, lo más relevante dentro del tema prioritario y de la estrategia nacional es la parte cultural. Por lo tanto, desde la cultura surgen las 3 preguntas de investigación. ¿Cuáles son los vínculos socioculturales presentes en los distintos exponentes de la región de origen náhuatl en la Ciudad de México? 2. ¿Por qué la muerte integra su convergencia del humano desde distintos grados de articulación sobre la vida, el tiempo, la acción y la experiencia? Y 3. ¿Qué evidencian en la actualidad los pueblos de origen náhuatl sobre la comprensión de la unión vida-muerte, transformando el duelo a transduelo? De ahí surgen 3 hipótesis de respuesta. 1. El pensamiento ancestral náhuatl como herencia comprende la continuidad entre vida con muerte, actuando como un vórtice que conecta lo perecedero con lo infinito. 2. La herencia náhuatl trasciende lo individual para unirse con lo colectivo. En este contexto, el yo se sustituye por el nosotros como protagonista. La ritualidad y las tradiciones expresan el duelo como social que transita de la experiencia hacia la presencia del transduelo. 3. El transduelo es tal por ser transdimensional y forma parte de la memoria sociocultural, adaptándose a tiempos y circunstancias tanto de la herencia náhuatl como de los códigos sociales actuales. Gracias a esas 3 hipótesis surge el desarrollo de la tesis donde se pretenden alcanzar ciertos objetivos partiendo de estos modelos operativos, donde es converger el sujeto semiótico discursivo de origen náhuatl de su entendido de vida con muerte, que parte de su vida con el tiempo hacia comprender la muerte del otro. Esta muerte del otro lo que lleva es a otra configuración de la misma vida, que es de la muerte del otro va hacia el duelo, que es lo que nos compete en este proyecto de investigación. El tiempo y la construcción misma de vida o muerte lleva a comprender con ciertos modelos lo que es el duelo. Y del duelo también está su construcción de su espacio, su territorio, su cuerpo y su identidad. Entonces, esa es la construcción sociocultural. A partir de esta construcción sociocultural surge lo que sería el transduelo. Y aquí vemos cómo es este sujeto semiótico discursivo con su propia identidad sociocultural, su entendido de vida, su entendido de muerte, su entendido de duelo, que se vuelve social. Y de lo social hay esta transformación hacia el transduelo. Y entonces siempre veremos esta conversión, unión, transformación, vida, muerte, duelo, la transformación sociocultural hacia el transduelo. De ahí surge el índice general con 5 capítulos donde 2 están reiterando sobre la presencia de los orígenes náhuatl
donde conceptos del tiempo con el Olinto Natiu, del espacio-territorio con la madre Tlatipac, generan lo que es las identidades y el sentido de la muerte con las deidades de la muerte. Y de ahí, si todavía hay remanentes o ya hay total ausencia del entendido de la muerte de estas deidades, de ahí se hace un análisis también semiótico discursivo, para después hablar del duelo transformándose en transduelo y de ahí ser un proceso de transdimensionalidad por los distintos niveles de comprensión humano en la sociedad de Miacatlán. Estos dos últimos capítulos, lo que es el 4 y el 5, son los que se han estado trabajando durante estos semestres. De ahí partimos a mostrar un poco lo que es el pueblo de Miacatlán y el sentido de la muerte con estas fotografías donde hay este acompañamiento del yo transformado en nosotros, de ir a despedir a la persona difunta, desde caminar por el pueblo vestidos normalmente hasta ir a unas comidas. Y partimos para hablar de Patti, un caso de estudio. Patti, como verán, está en su ataúd vestida con ropas sagradas, que bien le decían en el pueblo como Virgen María, y ya en sentido de signo se puede entender como una Virgen Inmaculada, donde hay muchos elementos que involucran a la presencia de lo sagrado con la muerte y con el adiós. Y bueno, el caso de Patti es muy interesante porque Patti fue rechazada socialmente por la pareja y de ahí busca aceptación social y la encuentra a partir del alcohol, y el alcohol la lleva a cometer errores como el timo, el robo, el hurto, para ser aceptada en un cierto sector social que tenía que ver con su pareja. Y esta situación la llevó a un estado de decadencia cada vez más alto en su salud, que la mermó y la llevó a las puertas de la muerte. Entonces, el caso de Patti es interesante precisamente de cómo esta aceptación del nosotros es tan importante para las personas, que lleva una muerte y es involucrada incluso después de su misma muerte con su cuerpo inerte, donde los elementos que están puestos ahí, incluso lo que se le comparten en su propio ataúd de alimentos, tiene que ver con esta socialización. De ahí, por eso el duelo es colectivo, donde son las lágrimas compartidas entre más de una persona, donde la ritualidad tiene que ver con ese compartir las lágrimas, donde también el sentido de las emociones es algo que comunica, que es colectivo. De ahí las lágrimas, y hasta puedo apuntar, la emoción también comunica el compartir, o sea, son contagiosas, pues. Y entonces, bueno, lo interesante es que el primer acto importante a nivel colectivo es ir a dejar la cera. Ir a dejar la cera es muy importante, y en el caso de Patti, como vieron en las diapositivas anteriores, el ir a dejar la cera muestra tanto el apoyo social, pero también puede mostrar la ausencia social. Y en el caso de Patti, lo que más repercutió fue la ausencia social por el rechazo que recibió en el pueblo, que bien tiene que ver con su problema que tuvo de alcoholismo a raíz del rechazo de la familia y de su pareja, de parte de la familia. Entonces, mostrando un poco esta grabación, vemos todos los elementos que se muestran en su funeral, pero también sobre todo la ausencia de este duelo compartido, y más bien se vuelve otro tipo de sociabilidad de duelo compartido entre esa ausencia y presencia de unos cuantos. Y lo vemos por las pocas ceras que hay, las pocas velas. Y bueno, eso tiene que ver también con este sentido de comprender la muerte. Y en el caso de Patti fue muy interesante porque cuando se llevó su féretro pesaba y lo bajaron, lo llevaron en una camioneta. Y se dice que cuando no se
aguanta el féretro o ataúd es porque la persona trae muchas penas y pesa, y nadie puede cargar ese ataúd hasta el cementerio. Y aquí está la evidencia de cómo salen cargando su ataúd, incluso la llevan a despedirse, de cómo la persona muerta sola todavía sigue viva y presente, por así decirlo, en acciones, pero después ya no es soportado ese ataúd y la terminan llevando en una camioneta, ¿no? Y lo pueden ver ahí como esa camioneta se presenta, ni siquiera es de la funeraria, para cargar al muerto. Y bueno, es interesante cómo entra este sentido de lo sociocultural en la ritualidad y en esta mezcla entre lo ausente y presente, y que se alegoriza muy bien con el saumerio y las velas. Lo que sí hay que enfatizar también es que dentro del trabajo de campo, no solo en el caso de Patti, sino de muchas mujeres en Miacatlán, es que por este rechazo de la ausencia de pareja o repudio de la pareja, suelen mermar su salud y llevarlas hacia la muerte. Y el otro tema en la población en general, también la masculina, es el alcoholismo. Entonces podríamos decir, alegorizando un poco en esta imagen, que la muerte lleva consigo, en el caso de pueblos como este de Miacatlán de origen náhuatl, a mujeres. Bueno, estas mujeres mueren sí por enfermedades, pero también en relación con el rechazo social, y también en el caso de los hombres es el rechazo social llevados hacia problemas como el alcoholismo. Y bueno, eso es parte de lo que son los avances de investigación. Agradezco muchísimo su atención y bueno, como verán, todo eso tiene que ver con las diferentes dimensiones del humano en relación con la vida-muerte. Muchas gracias